Cuando algunos días reviso algunos capítulos de Un Nuevo Despertar, me di cuenta de que algunas personas están sintonizando en el mapa, se ve desde Australia o desde Canadá. ¿Será que hay hispanoparlantes allí, colombianos o de otras nacionalidades que entienden el español? Muchas gracias a ustedes por sintonizar con todos nosotros. Es aquí donde queremos un día más abrirte esta tu casa, que es Televida, para despertar la conciencia, para crecer y madurar, sobre todo vivir alerta, despiertos, para que la vida no se nos pase, vivirla de verdad, con calidad, como quería Jesús. Hoy queremos despertar al riesgo, tomar conciencia de esa capacidad de arriesgarse, porque cuando uno camina en la oscuridad, si no se arriesga, nunca verá la luz. El que quiera ver la luz ha de arriesgar muchas veces en la oscuridad. Así nos dice la sabiduría popular y algún escritor así lo recogió. El que quiera ver la luz ha de arriesgar muchas veces en la oscuridad para poder alcanzar a ver esos rayos que iluminen su vida. El que quiera peces también debe arriesgarse a meterse en el agua, como también les dije en otra ocasión. Y es que lo sabemos todos, que cuando se quiere algo hay que arriesgar algo. Y el que nada arriesga, tampoco nada gana. Estaba pensando, por ejemplo, cuando tenían miedo a cruzar el océano Atlántico, no sabían lo que había, iba a haber alguien que arriesgue. Ese tal Colón y esa tal reina Isabel la Católica, ¿cierto? Que los dos unieron fuerzas para llegar a encontrar una nueva tierra que para ellos era desconocida. Arriesgar es también lo que hizo Hernán Cortés. ¿Se acuerda que para que no tuviesen miedo y si lo tenían no huyesen, arriesgasen sus soldados también cuando llega pues a aquellas bahías de México? Entonces, ¿qué va a hacer Hernán Cortés? Pues quemar las barcas, quemar aquellos barcos, aquellas naves, para que arriesgasen a entrar y entonces tomar aquella tierra. El que nada arriesga, nada gana. Y seguramente que cuando hemos elegido a Jesús, sabemos que lo hemos elegido porque hay una capacidad de riesgo. El que vive el Evangelio y el que anuncia el Evangelio vive siempre expuesto. Acuérdate que ya en la antigüedad los profetas, por la llamada del Señor, se arriesgaban a denunciar lo que no era de Dios y se arriesgaban a anunciar la voluntad de Dios. Pero eso les exponía a los demás. A muchos no les gusta que le diga las verdades y por eso muchos terminaron ajusticiados. Y si pensamos en Jesús, pues ¿dónde nos va a llevar? Miraremos enseguida a la cruz. Arriesgar, invertir sin saber pues a dónde nos lleva ese peligro en el que estamos invirtiendo. Pero si el sembrador, el campesino, no arriesga a sembrar, a echar ahí la semilla y parece perdida, no va a cosechar nada. Podemos tener miedo a salir de la comodidad, podemos tener miedo a cambiar a nuevas realidades, podemos tener miedo a quizás comprometernos en la parroquia, podemos tener miedo a comprometernos en alguna asociación que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Podemos tener muchos miedos y de eso es humano, pero también de humanos es arriesgar para poder avanzar. La humanidad, arriesgándose, ha logrado llegar a donde va llegando, pero ojalá que haya mucho más riesgos, arriesgarse a contaminar menos, arriesgarse a dejar el carro en casa, arriesgarse a poner en las empresas controladores de contaminación, arriesgarse a que los buses no contaminen tanto. Capacidad de riesgo. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres, puedes sanarme. Jesús se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Palabra de Dios. Cuando estamos hablando del riesgo, y después de escuchar este texto de Marcos 1, nos damos cuenta que Jesús, como el Hijo de Dios y como hombre verdadero, le descubrimos también como el hombre del riesgo. No era normal en aquella época que alguien tocase a un leproso. Tocar a un leproso, por un lado, uno quedaba impuro
para el pueblo de Israel. 2, corría el riesgo de contagiarse de aquella enfermedad mortal. Va a ser Jesús quien se compadece, extiende la mano y toca a aquel leproso y le dice, sí quiero, queda sano. Y al instante se le fue la lepra y quedó sano. Fíjate que para que uno sane, otro necesita arriesgarse. Y si te fijas, va a ser el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que sin pasar la necesidad de tener que hacerse uno de nosotros, en Filipenses 2 nos va a decir que Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, no chicaneó de su ser Dios, al contrario, se despojó de su rango y se hizo también uno de tantos, haciéndose esclavo hasta la muerte y una muerte en cruz. Esa capacidad de riesgo de Jesús, que por su riesgo fue dando salud, en su riesgo fue dando palabras de vida, en su riesgo anunció el Evangelio de Dios, en su riesgo proclamó el año de gracia, el año del perdón. Jesús arriesgado, pero sabiendo que pasó por la cruz, resucita. Es así como aprendemos esa capacidad de riesgo. Yo ahora me estoy caminando aquí, al borde de esta quebrada. Pues hemos estado preparando el programa, caminando, subiendo por las rocas, a ver dónde podíamos grabar. Bueno, nos podíamos haber caído, pero dijimos, vale la pena arriesgar, a ver si nos sale un bonito programa. Y aquí estamos. Cuando uno se casa, tampoco sabe lo que va a pasar con ella o con él, y uno se arriesga por amor. Pero claro, si es posible, lo hace en el Señor, de manera que ese riesgo por lo menos tenga el respaldo y la seguridad del acompañamiento de Dios. En este mundo que es bastante egoísta, cómodo y que busca seguridades, a veces está perdiendo la capacidad del riesgo. Hay una canción bonita, ya hace algunos años, que decía, arriésgate, 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 hay algo más. Y así la canción quizás tú la conozcas, invitando también a esa capacidad de riesgo. Pero cuidado, algunos confunden comportamientos arriesgados con comportamientos temerarios. Para mí, comportamiento temerario es ese carro que corre a una velocidad impresionante por medio de las calles de la ciudad, o que por esas carreteras llenas de curvas se sale al final de la curva y cae en un barranco. Riesgo aquel que coge el volante estando pues tragadito, ¿no? Está ahí con su trago ya borrachito. Riesgos son algunos motoristas que van por entre los carros corriendo. Riesgos son esos que montan en los buses. No, no son riesgos, son temerarios. Hacen cosas que dan miedo, que dan temor, y de hecho vemos cuántas veces hasta conductores de algunos buses caen por barrancos porque quizás o han tomado o quizás han hecho más horas al volante de las que debieran sin descansar y pierden el control. Eso es temerario, eso no es riesgo. Sobre todo arriesgar es cuando asumo la capacidad de pérdida, donde pongo a arriesgar algo de lo que soy, de lo que tengo, para encontrar algo mucho mejor, sobre todo en la construcción de la persona, de la pareja, de la familia y de la nación. Pongamos ahora esta capacidad de riesgo en las manos del Señor con esta oración. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Pues estaba pensando cuánto aparece el riesgo en la Biblia, cuando Dios arriesga a hacerse amigo de Abraham, claro, que antes se arriesgó a la creación. Estaba pensando en la hemorroísa, cómo se arriesgó a tocar aunque fuera la orla del manto de Jesús. También Jairo, cuando su hija está tan enferma, moribunda, y se arriesga a acercarse a Jesús. Oiga, y los apóstoles, que se arriesgaron a dejarlo todo para seguir a Jesús. Un Pablo, siendo de familia pudiente, bien formado, donde podía tener una vida cómoda, y se arriesga de verdad a dejar también todo, su bienestar, su confort, por vivir a la manera de Jesús, por seguir a Jesús, por anunciar a Jesús.
El riesgo es esa capacidad de ponerlo todo en pérdida, que quizás sea pérdida, con tal de ganar algo mucho más, mucho mejor. ¿Va a decir Pablo algo así? Todo lo considero pérdida comparado con tal de ganar a Cristo Jesús y todo lo que Él viene, porque Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales que van viniendo del Señor. Capacidad de riesgo, no para ser temerario, no para el mal, capacidad de riesgo para exponernos ante el bien y pasar por la vida como Jesús, construyendo un mundo donde podamos vivir como hermanos, que somos hijos del mismo Dios. Capacidad de riesgo para de verdad ponerme a leer cada día la palabra. Arriesga un tiempito tuyo, que no todo va a ser para descansar, trabajar, dormir. Claro que sí, pero también para leer la palabra de Dios. Arriésgate a comprometerte en la palabra. Arriésgate quizá a tocar un instrumento y alabar al Señor. Arriésgate a hacer el bien. Arriésgate a visitar una cárcel o a visitar a los enfermos. Arriésgate a acercarte a un lugar de niños que han sido recogidos de la calle y que los están educando. Arriésgate a comprometerte. Arriésgate. Yo intento lo mismo desde niño y gracias a Dios aquí estoy todavía. Poco pelo, un poco de barriga con algún infarto y alguna cosa, pero aquí estamos trabajando por el reino de Dios. Les animo, me animo, y ya lo que me queda es saludarles a todos en Colombia y fuera de Colombia, a todos los que sintonizan con un nuevo despertar. Acuérdate que todos los días nos vemos a las 6:05 de la mañana en Televida, que nos podemos ver también a través del computador, televida.com.co, y en YouTube también vas a encontrar una serie de capítulos de este programa donde nos puedes repasar, compartir y hasta trabajar en grupos y en comunidad. Y como siempre, desearte lo mejor. Dios se sigue arriesgando a amarte. Arriésgate a recibir las bendiciones de Dios y a compartirlas con los demás. Por eso de corazón te bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que con María, con Jesús, con José, que tengas muy buen día.